está imersa também em um monte de conflitos sociais. Nós temos situações semelhantes aqui no nosso continente. Tem problemas que devem se agigantar agora com a crise. Então, nós consideramos muito importante trazer um pouco de experiência desses sindicatos da Europa, principalmente até pela extensão de que representa o trabalho deles, porque eles são um sindicalismo um pouco mais radical do que aquele que se conhece, tem um enfoque mais de porta de fábrica, de local de trabalho e do dia a dia. E são contra aquela ideia de o funcionário pago para ser sindicalizado, esse sujeito que vai para a luta, né? Então, achei muito importante, no termos, na questão da habitação, que é um problema que, de repente, eu ia dizer queira Deus, mas, de repente, que não aconteça aqui, mas a gente tem uma noção bem clara. Quer dizer, esse boom imobiliário todo, que não é simplesmente o boom imobiliário, gerou muita gente na rua, na Europa, está gerando, a gente passa na rua diariamente. E é interessante a experiência deles no combate a isso, na defesa dos mutuários, e também nas lutas dos sindicatos, porque a coisa se estende a todos os níveis, né? E eles vêm de uma viagem que eles estão fazendo pela América, eles desceram, Chile, Colômbia, eles vão para o México, qual é outro país? Daqui da Peru também. Então, eles vão apresentando essa proposta, estudando as situações e vão levando para a Europa. Ou seja, aqui é uma troca de experiências. A gente vai colocar algumas coisas, eles vão colocar outras coisas. É importante a experiência deles para nosso conhecimento. O assunto, a habitação social na Europa, em tempos de neoliberalismo, e aquilo que eu falei ali, experiência de trabalho sindical e social na Espanha. Na Espanha e na Polônia. Eu só queria chamar uma outra atenção. A AIT é aquela Internacional dos Trabalhadores, da primeira internacional, que foi reconstruída lá para 1921, 22, em Berlim, quando se monta a Internacional Sindical Vermelha. Então, é aquele pessoal que queria ficar mais no conflito e assume a guerra na Europa, a luta, né? E ela é a primeira vez que uma mulher é secretária da AIT. Nós temos ela aqui, entende? Tivemos uma sorte que ela passou por aqui. Então, bem-vindas as mulheres na nossa luta. Quer dizer, sempre estiveram, né? Muito obrigado. Vou fazer uma breve apresentação. Então, a nossa amiga vai falar depois sobre a história da Associação Internacional dos Trabalhadores. E queria falar um pouco da Confederação Nacional do Trabalho, então, espanhola, aqui representada, que é uma federação de sindicatos anarco-sindicalistas, são pessoas solidárias e promovem a ajuda mútua, a igualdade, e é uma confederação de sindicatos de classe, agrupa trabalhadores e trabalhadores de todos os ofícios, sem distinção. E na Polônia, a União dos Sindicalistas da Polônia é uma associação de base que trabalha pela auto-organização dos funcionários, e a questão mais importante na sociedade polonesa atual é essa divisão entre governantes e governados, né? Há classes dominantes que trabalham muito com a ideia do velho princípio de dividir para reinar. A União dos Sindicalistas Poloneses é uma organização que se esforça para substituir uma sociedade baseada na exploração e na hierarquia por uma sociedade com pessoas iguais e livres. E, portanto, é uma grande honra para que o ILE e para a URG termos esses nossos dois companheiros que agora vão falar em espanhol e em inglês. Temos duas tradutoras do inglês e o Puig, que foi diretor da Sociedade Espanhola de Porto Alegre há muitos anos, onde fazíamos bailes quando a gente tinha 15 anos. Então, com a palavra, professor. Gracias. Como el compañero ya dijo, la AIT fue fundado hace casi 100 años y eso es un tipo de continuación del concepto de la primera internacional que fue fundada muchos años antes de esto. La cosa es que después de la revolución en Rusia,
Nosotros entendemos que queremos hacer una federación de sindicatos que no son involucrados con partidos políticos que quieren hacer un estado del proletariado. Entonces, nosotros queremos proponer una sociedad más libre y horizontal. Entonces, creemos esta federación internacional. Ahora, ¿cómo funciona nuestra federación? Yo voy a decir un poco y después voy a hablar un poco sobre las luchas actuales en Polonia. Nuestra federación es una federación horizontal y esto significa que nosotros existimos más o menos para apoyar a nuestras luchas locales y apoyarnos en todos los países. Por ejemplo, el capital sabemos que es algo internacional y de vez en cuando tenemos que luchar y apoyar a nuestros compañeros en otros países para hacer acciones directas, para conseguir una victoria para los trabajadores. Por ejemplo, cuando era un conflicto con repartidores de pizza de Domino's Pizza en Australia, organizamos un día de lucha donde eran piquetes en frente del Domino's en 33 ciudades del mundo al mismo día. Y eso es una franquicia. Y claro que en todas estas ciudades la gente llamaron a la dirección de Domino's y diciendo, ¿por qué hay un piquete aquí enfrente de mi pizzería? Yo no entiendo nada. Hay que solucionar el problema porque no queremos piquetes aquí. Y entonces podemos ganar muchas cosas con nuestros métodos que son acción directa. Yo no voy a decir más sobre la AIT y sus luchas en el mundo. Voy a decir solo que un poco sobre nuestras luchas en Polonia. Después Alfonso va a decir algo sobre España. Pero podemos decir esto. Aquí tenemos un tema sobre vivienda social. Y para nosotros esto es también una lucha que es importante para nosotros. En nuestros sindicatos es claro que nosotros son como sociedades de resistencia contra poder, capital y explotación de la clase trabajadora. Entonces, esta explotación existe no solo en los centros de trabajo, sino también en relaciones como el dueño y el inquilino, por ejemplo. Y entonces, en nuestras organizaciones mundiales, mucha gente también tiene, por ejemplo, sindicatos de inquilinos o de vecinos. Y en Polonia también tenemos. Nosotros tenemos sindicatos de trabajadores, tenemos sindicatos de oficios varios en varias ciudades donde los trabajadores son de varias profesiones, varios centros de trabajo. De vez en cuando tenemos en un centro de trabajo un sindicato, pero también tenemos una organización, 3 organizaciones, porque en 3 ciudades funcionamos, de resistencia de inquilinos. Y eso, por ejemplo, yo vivo en Varsovia. Y eso en Varsovia es un movimiento muy conocido. Y es algo muy diferente de los otros movimientos sociales, porque en Polonia no hay muchos movimientos sociales de base. Y eso es algo un poco típico del
los países postcomunistas que después del comunismo teníamos problemas con empezar a hacer una sociedad cívica con movimientos de base. Ahora nuestra organización que funciona junto con la ZSP, que se llama Comité en Defensa de los Inquilinos, esto es una asociación de base y esto significa que nosotros funcionamos también con todos los principios anarcosindicalistas. ¿Qué significa? Que no tenemos líderes, tomamos decisiones en junto y tenemos objetivos que son más o menos revolucionarios, más o menos. Porque de vez en cuando nuestros objetivos son solo para no desalojar a alguien. Bloqueamos desajuicios con acción directa. De vez en cuando tenemos reivindicaciones más para tener más vivienda pública. Esto no es revolucionaria, pero es muy bien para que la clase trabajadora tiene donde vivir. Y en otros momentos tenemos cosas muy revolucionarias. Y, por ejemplo, queremos que la vivienda pública no sería controlada por la municipalidad, solo por los inquilinos. Y eso es nuestra cosa que demandamos todo el tiempo, que queremos que los inquilinos pueden autogestionar sus propias casas, porque la ciudad lo hace muy mal. ¿Qué es la situación actual en Polonia con vivienda social? Es muy, muy mal. Y voy a decir por qué. Anteriormente, en todos los países de Europa del Este, teníamos un muy buen sistema de vivienda social en todos estos países. Esto significa que, claro, hay que esperar años para obtener un nuevo piso o habitación, pero fue casi gratis esta vivienda y todos tenían un lugar para vivir. En 1989 hubo una transformación económica política de Polonia y esto fue una transformación de un sistema socialista comunista, se llaman. En realidad pensamos que no, pero se llaman así. En realidad todos los servicios en estos años eran casi gratis o muy baratos. Entonces toda la clase trabajadora tiene acceso a la sanidad pública, a educación pública, y todo eso fue pública. Después de la transformación, es claro que las instituciones mundiales, como el Banco Mundial, nuestros enemigos, el Banco Mundial o estas instituciones, fueron a Polonia para decir cómo vamos a privatizar todos nuestros bienes. Y una de las cosas que ellos querían privatizar fue la vivienda pública. Entonces, hace 30 años, casi todos en Varsovia, casi todos, no todos, pero casi todos vivieron en vivienda pública. Y después de la privatización, ha cambiado mucho, porque fue una privatización muy salvaje, con mucha corrupción, con escándalos y también con
mataron a nuestra amiga de esta lucha. Y esto fue muy interesante, que una clase de abogados, investidores, bancarios, capitalistas, tomaran mucha de la vivienda pública para hacer nuevas viviendas comerciales. Y ellos tomaron con mucha corrupción, con falsificaciones de documentos y todo esto. Y entonces nosotros hablamos de esto 10 años. Y ahora hay, los últimos 2 años, una comisión de investigación sobre esto, y más de 30 o 40 personas eran arrestados para su papel en estos escándalos, y devolvieron algunas propiedades a los inquilinos porque ellos eran robados de la pública. Entonces nosotros fueron involucrados en esto, diciendo que eran un robo de bienes públicos. ¿Qué hacemos? Ahora la situación en Polonia es así, que los salarios son bastante bajos para Europa, pero los precios son como en toda Europa. Y eso es el problema, que la vivienda cuesta mucho, como en España, como en Alemania, pero la gente no gana mucho. Y para alquilar algo es muy, muy, muy difícil en el mercado. Y mucha gente necesita la vivienda pública, pero no tienen acceso a la vivienda pública porque el número de habitaciones públicas son todo el tiempo bajando. Hace 10 años hubo 100,000 pisos de vivienda pública en Varsovia, 100,000. Ahora hay 60,000. Y esto significa que en el curso de 10 años fue una privatización de casi la mitad de la vivienda pública. Entonces nosotros somos todo el tiempo luchando para los inquilinos no serán desahuciados de su vivienda. Los desahucios son muchas veces cuando fue una privatización de una casa y después hay un nuevo dueño. Este dueño quiere 2 o 3 más veces más el alquiler, más dinero. La gente no puede pagar y son desahuciados. Bloqueamos estos desahucios. Pero también nosotros actuamos como una presión contra la ciudad. Nosotros siempre decimos que estamos en una guerra contra la ciudad. Y cuando decimos una guerra, esto es real. Esto no es un chiste, porque mucha gente muere de esta situación, porque la situación es así, que son afectados, la mayoría de los afectados son los viejos. Y los viejos que son jubilados, por ejemplo, cuando hay una privatización de su vivienda, ellos no tienen demasiado dinero para, por ejemplo, pagar para medicina o para comer o para su alquiler. Hay mucha gente que sufre de esta situación y conocemos en muchos casos que la gente morían incluso en la calle, porque de vez en cuando desahucian a alguien, está en la calle enfermo y se muere. Entonces, por eso, esto es como nuestra guerra social. Y yo no sé si queremos quizás ver un
corto video de un ejemplo de un bloqueo. Porque la policía tiene miedo un poco de la situación. Incluso aquí esto no se puede ver, pero tenemos muchos viejos en los bloqueos y ellos no quieren pelear a algunas viejas o viejos, porque esto es muy mal, la gente piensa muy mal sobre esto. Pero claro que después de un bloqueo como esto, hay que conseguir un acuerdo con el dueño o con la ciudad o algo para solucionar el problema. Pero la verdad es que en la mayoría de casos se puede solucionar esto, pero esto significa que actuamos juntos siempre. Es un tipo de apoyo mutuo entre vecinos. Solo nosotros sentimos juntos como una clase oprimida. Y cuando hay una situación como estos, vamos a actuar. Y por ejemplo, después de estos, vamos todos juntos a ayudamiento, por ejemplo. Ocupamos, por ejemplo, la oficina de la alcaldesa o algo como esto. Dijimos que no vamos a salir. Como esto. Y esto es nuestra lucha en Polonia. Y creo que el compañero va a decir algo sobre España. ¿Y qué hacemos esto? ¿Tomamos preguntas al fin, después? ¿O? Gracias. Hola, yo soy Alfonso, vengo de España y pertenezco a CNT, que allí es un sindicato anarquista también. Bueno, la idea de que desde un sindicato se apoye otras protestas sociales con el tema de la vivienda y demás es porque, claro, normalmente todos los problemas que ha habido de desalojos, gente que pierde sus viviendas a través de hipotecas, desahucios y demás, tiene una relación con el tema del trabajo, ¿no? Normalmente es porque
empieza con un despido o con un despido de casi toda la familia. Allí en España la crisis fue bastante fuerte, quedó mucha gente en el paro, mucha gente despedida y esto ha ocasionado que mucha gente después, como consecuencia, perdiera sus casas con el poder pagar las hipotecas, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que el problema de la vivienda en España mayoritariamente tiene unas causas laborales y económicas, ¿no? Entonces, por eso es el motivo de que desde un sindicato se involucre también en el tema de la vivienda, como apoyando a organizaciones que sí son exclusivamente del ámbito de la problemática de la vivienda. En España principalmente hay dos colectivos o dos organizaciones que están trabajando el tema del problema de la vivienda. Una sería los afectados por la hipoteca, que normalmente están más en la zona de Cataluña, que es una zona nordeste de España. Allí es donde más fuerza tiene esta plataforma. Realmente, y luego en el sur, sobre todo, y en otros sitios de la península, estaría estos desahucios que prácticamente las tácticas que llevan de lucha son muy semejantes. Son dos organizaciones diferentes, pero bueno, son sus actuaciones, ¿no? Realmente estas organizaciones funcionan parecido a como hemos visto en Polonia. Hacen resistencia cuando el tema de desalojos, ¿no? Hacen grandes quedadas, se bloquea ya lo dentro de la casa, sino se intenta bloquear también la calle para que no puedan pasar los dispositivos de la policía. Y, es decir, primero se intenta que no lleguen ni siquiera a la vivienda antes de hacer para que no puedan ejecutar el desalojo, sino también hay gente dentro de las casas. Allí en el norte y en el sur funciona un poco diferente. Allí, bueno, la legalidad es que los dos primeros avisos que hace la policía, hace el juez para desahuciar, sí notifican la fecha. Pero el tercer aviso de desalojo va con fecha abierta. Con esto consiguen que al tercera vez no haya resistencia en la casa, ¿no? Entonces, al tercer aviso de desalojo ya pueden ir los dispositivos sin avisar y se hace un desalojo en secreto. Por ejemplo, en la zona de Cataluña, cuando afectados por la hipoteca, es muy normal que suceda lo que ha pasado lo que hemos visto en el vídeo en Polonia, que llegue la comitiva judicial con muy poca policía, diga que hay mucha gente que no puede desalojar, vaya una segunda vez y a la tercera vez vaya sin avisar, con lo que consiguen que no haya resistencia. Por ejemplo, en el sur, en la zona de Andalucía, esto no es frecuente. Allí es mucho más frecuente que a la primera, directamente a la primera fecha, y si no a la segunda, haya una intervención policial. Es decir, no sé si yo no he traído vídeos, pero bueno, por internet se ven muchos vídeos de cómo la policía entra a la fuerza a las viviendas y cómo echa a las familias. Esto normalmente se ve más en el sur de España. Estos desahucios y afectados por la hipoteca, normalmente también, aparte de hacer la resistencia ante los desalojos, también tienen un proceso de asesoramiento judicial hacia los habitantes de la casa, hacia los inquilinos, y también hacen un proceso de negociación con los bancos. Allí cuando la gente coge una hipoteca, cuando dejan de pagar esa hipoteca y son echados a la calle, el banco sigue solicitando más dinero. Aparte de quedarse con la vivienda, sigue solicitando intereses
de demora sobre esa hipoteca. Entonces, una de las líneas de negociación es que si echan a las familias a la casa, si al final lo consiguen, es que se vayan sin deuda, por lo menos. Es decir, que pierdan la vivienda, pero que no tengan que seguir pagando al banco encima por no haber cumplido. Sería como una especie de penalización por no cumplir el contrato de hipoteca. Entonces consiguen que o intentan que esa penalización no se lleve a cabo. Simplemente que pierdan la casa, pero que queden sin deuda. Ahora también se están creando otro tipo de organizaciones, que son sindicatos de inquilinos, se llaman, que trabajan más por el tema de los alquileres abusivos, ¿no? Aparte de las hipotecas, hay gente que pierde sus casas porque la ley de alquileres se está modificando, no está controlada allí, ¿no? Entonces hay unos alquileres abusivos. Es muy normal que la gente que viva en una casa a los años les vayan subiendo las condiciones, que tengan que pagar más y hasta un proceso abusivo. Esto tiene una respuesta claro, allí se está poniendo de moda, con el tema de gentrificación y de turismo, los pisos turísticos, ¿no? Entonces, a los arrendatarios, a los que tienen los dueños de las casas, les interesa quitarse a los inquilinos para empezar a alquilar esas casas por menos plazo a turistas, ya solo por un mes, y tener grandes precios, ¿no? Por ejemplo, las ciudades más turísticas como Barcelona ha creado un problema muy, muy, muy grande. Entonces, el sindicato de inquilinos normalmente trabaja para que los alquileres no sean abusivos, que la gente los pueda mantener, y para evitar estos abusos, ¿no? Y que no suban las condiciones, que si tú alquilas una casa, esas condiciones se te mantengan y no pierdas tu vivienda, ¿no? Esa sería la tercera organización que ahora más está existiendo, es algo más novedosa que las otras dos, pero bueno, está proliferando bastante organizaciones de este tipo. Con los temas de las hipotecas, en esta asesorías que hace plataformas de afectados por la hipoteca y estos desahucios, hay otra cuestión que tienen los bancos, ¿no?, que también se ha declarado abusiva, que se llamaría las cláusulas suelo. Es una especie de interés que cobran los bancos a la hora de realizar las hipotecas, ¿no? Estas organizaciones han conseguido que esta cláusula sea declarada ilegal por Europa, ¿no? Y que a todos los propietarios, en este caso, les tengan que devolver todo ese dinero que los bancos han estado cobrando de más durante los años que esa persona compró la vivienda. Claro, aquí hay como una trampa, ¿no? Porque aunque haya sido declarada ilegal por Europa, los bancos la están siguiendo poniendo, ¿no? Entonces, si los que han comprado las casas a los bancos denuncian al banco por esta cláusula, el banco devuelve el dinero, devuelve lo que me ha pagado de más. Pero estos procesos judiciales son caros de abrir, entonces hay mucha gente que no los puede abrir porque no puede pagar las tasas judiciales. Entonces, si no denuncian al banco porque no pueden reclamar este dinero, el banco sale ganando porque está cobrando ese interés de más. Entonces, aunque haya sido declarada ilegal, los bancos la siguen aplicando porque de las dos maneras ganan. Si les denuncian, lo único que tienen que hacer es devolver ese dinero que han cobrado de más. Si no les denuncian, se quedan con ese dinero. Por lo tanto, ¿no?, es como una estrategia que están llevando los bancos al no ser penalizados por esta práctica. Así como fuera de las acciones de resistencia, estos desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca también han hecho varias acciones bastante interesantes,
que han ocupado viviendas, ¿no? Se han hecho ocupaciones de edificios y han alojado a familias que habían quedado en la calle. Estas protestas, bueno, aparte de solucionar el problema a corto plazo, ¿no? La gente que se está quedando en la casa las realojan. También tiene como una idea, un proceso de negociación para conseguir alquileres sociales, normalmente, ¿no? Estos desahucios ocupa solo edificios que sean propiedades de bancos o de grandes inmobiliarias, ¿no? Como que investigan quién es el propietario también a la hora de hacer estas acciones. Entonces, esta ocupación también tiene como finalidad conseguir para la gente que está viviendo en ese edificio ocupado que las realojen con un alquiler social. Los alquileres sociales allí es que el Estado subvenciona parte de ese alquiler que consigues, ¿no? No es que te dé una vivienda, no es eso, simplemente que te subvencionan parte del alquiler para que tú en principio lo puedas mantener. Entonces, realmente no es una solución. Lo que está haciendo el Estado más o menos es como un parche, ¿no? Porque entonces aunque esto sí lo utilicen este tipo de colectivos que luchan por allí, por ejemplo, el sindicato de inquilinos lo que quiere es que legalmente también se ponga un techo al alquiler, que el alquiler no pueda superar que no sea libre, ¿no? Que los propietarios de las casas no puedan poner el alquiler que quieran, sino que tenga que estar reglado a los metros que tiene la vivienda y que tenga un techo, ¿no? Y no quieren que el Estado subvencione parte de ese alquiler, sino que esos alquileres sean reducidos y que puedan ser asumibles por la gente, ¿no? Y entonces, bueno, es como la finalidad también que están teniendo. Todas las organizaciones, de las diferentes maneras, prácticamente trabajan en la misma línea y en el mismo sentido. Luego, por otro lado, el problema de la vivienda también está ocasionando, fuera de estos tres colectivos, el que mucha gente ocupe viviendas, ¿no? Ahora hay un movimiento muy grande por la ocupación, ¿no? Ahora han cambiado debido a eso, han cambiado la legalidad. Antes, cuando tú ocupabas una vivienda y estabas más de 3 días, que ya se podía demostrar o tú podías demostrar que tenías una intención que esa casa sea tu vivienda, que no es simplemente que has entrado a robar o que has entrado por otro motivo, sino que tu intención es vivir ahí. Antes necesitabas permanecer en la vivienda 3 días. Ahora quieren que tengas que permanecer un mes. Esto es importante porque antes, si tú ocupabas una vivienda durante 3 días, ya había que abrir un proceso judicial. Allí las ocupaciones es bastante normal que al final te vayan a echar. Pero bueno, había un proceso judicial que era largo. Ahora con el tema de alargarlo un mes, lo que consiguen es que ese desalojo, si es menor a ese plazo, es inminente. Es directamente, sin avisarte, es directamente la policía puede actuar de oficio, no tendría que haber una denuncia de los propietarios, ¿no? Entonces, para el tema de la ocupación, poder contrarrestarlo por ahí. Están además creándose nuevas organizaciones de corte neofascistas, se podría decir, o un poco así, que se llaman Desocupa y normalmente son empresas privadas que los propietarios, en vez de abrir un procedimiento judicial, contratan a esta empresa privada para que te echen de la casa. Normalmente, claro, como no podrían acceder a tu vivienda, por mucho que fuera ocupada, pero es tu vivienda, lo que hacen estas empresas es, se ponen 6 o 7 personas que, bueno, allí se ha demostrado que algunas tienen entrenamiento militar,
y son gente corpulenta. Entonces lo que están haciendo es quedándose a las puertas de la vivienda para cuando la gente sale pues a su trabajo o a comprar o a lo que sea, no les dejan el acceso. Entonces al final son como guardas de seguridad que están echando a la gente de su casa. Al final tampoco, al no dejarlas entrar, no les dejan coger sus bienes ni sus pertenencias. Entonces está habiendo un problema bastante grande con esto. Claro, estas empresas a veces han sido denunciadas y funcionan también, su actividad está como en el marco de lo legal, porque no están accediendo a tu vivienda, se están quedando en la puerta, pero no te están impidiendo el acceso, entonces es como complicada si incumplen la ley o no. Realmente son empresas como muy novedosas y entonces y no se sabe muy bien cómo actuar. Ahora mismo lo que se está haciendo es como, si ellos funcionan poniendo a 6, 7 personas en la puerta, plataforma afectadas por la hipoteca, ¿no?, acompaña a esa persona que pueda entrar en su casa y van bastante gente, ¿no?, como hemos visto en los estilos, hemos visto en el vídeo, entonces va bastante gente a acompañar a esa persona para que no le puedan negar la entrada, ¿no? Al final es una fuerza por el número, ¿no?, el cómo se está funcionando. Claro, esta empresa entonces ha empezado a ir con perros con bozales, perros de tal. Entonces, claro, están también empezando a contrarrestar estas acciones sociales de acompañamiento a las casas, ¿no? Y ahora mismo es un problema el cómo están funcionando estas organizaciones, ¿no? Y que la gente, los propietarios, en vez de, o los bancos mismos, en vez de acudir a un proceso judicial donde tú te puedas defender, en vez de un banco de denunciarte, lo que está haciendo es contratando a esta empresa de matones para que te echen de tu casa, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un nuevo problema y un nuevo una nueva situación que hay que estudiar, el cómo enfrentarnos a ella. Realmente ese es un poco el problema de la vivienda. Bueno, el problema de la vivienda en España es el mismo que prácticamente sucede en todo el mundo, pero bueno, prácticamente estas son los colectivos que sí están abordando esa problemática social. Desde el sindicato se ha intentado, o lo que se está intentando es crear una lucha conjunta, ¿no?, vinculando el tema de desahucios, no solo como estas organizaciones ya intentan paliar el problema de los desahucios, pero cuando el problema ya está ocasionado. Entonces desde el sindicato lo que se ve es intentar ser más previsivos, ¿no?, y empezar a trabajar antes de que ese desahucio ya sea efectivo, ya tenga una fecha de desalojo y demás. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo va por ahí, ¿no?, de vincular la problemática de la vivienda con unas causas laborales que normalmente que están muy enlazadas, ¿no?, y normalmente se está trabajando desde aspectos separados, ¿no?, en vez de juntar las dos luchas, la sindical y la de la vivienda social, y intentar hacer como un frente ahí común con estas organizaciones de base.